a grabar porque si no después ya no. Profe, disculpe, buenas noches. No servía mi micrófono. No sé si es que me pondría falta. León, sí te falta. Sí, Aguanta para. no, o sea, ya, gracias, profe. Qué bestia él. Sí, te oigo por aquí, te veo y te juro que no te creo así. No sea mala, profe. León, a ver. ¿Dónde espérate. Espérate. Ya. Ok, ahí está. Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, no sé si de pronto, sí es importante para mí también que ustedes mencionen, si de pronto hay algo que no se comprendió o no se entendió bien, como para que podamos de pronto corregir eso, ¿no? Si es que está todo bien, mucho mejor, obviamente, pero sí me interesa el que se sientan bien, ¿no? Que se vayan desarrollando bien. Algo que voy a hacer para esta próxima semana es cambiarles los grupos, ¿ya? Vamos a cambiar los grupos, para eso necesito que se revise cada uno toda la información, ya que vamos a tener el día de hoy, para que no tengamos problema el momento de ejecutar. Con quien sea que nos toque, si es que yo reviso claramente las técnicas y las recetas, no voy a tener ningún problema, ¿ya? Creo que dentro del grado de dificultad podemos decir que hasta este momento he sentido que las salsas ligadas han sido las que más tiempo les ha tomado y que quizás, no sé, han tenido un grado de dificultad mayor. Tal vez las de este día lunes, las emulsionadas calientes también tuvieron un grado de dificultad mayor, pero hasta ahorita siento que han sido las ligadas las que les han causado un poco más de problemas. No sé si me equivoco, ¿están de acuerdo? Pero hablen, pues. Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe. El brócoli mal hecho. Bueno, la cocción sí, la cocción falló pero en las primeras cocciones que tenemos. Tal vez pensamos siempre al inicio que las cocciones así en agua son las más fáciles, en realidad no. El hervido hay que controlar muchísimo porque la transferencia de calor mediante el agua es mucho más rápida que cualquier otro sistema, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Siempre es importante que se corte la cocción cuando tengamos este tipo de técnicas aplicadas, ¿no? Como para que no suceda. Se olvidaron toditos de los brócolis, de eso es algo que ya no tiene que pasar, ¿ya? Esta semana vamos a tener cocciones por concentración, como digo, medio seco, entonces vamos a tener preparaciones que quizás al lograr mallar tienen mayor sabor, son mucho más atractivas en cuanto al sabor, pero todas ellas necesitan una técnica, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a mostrar un poquito la parte de la guía, ya que la tenía. A ver, le voy a cambiar porque está. Ya se me movió todo. A ver, estábamos en revisamos las salsas, esta clase anterior, revisamos, ¿no es cierto?, las salsas emulsionadas, frías y calientes, estables e inestables, ¿no es cierto?, fue lo que revisamos, ¿ya? Vamos entonces a revisar un poquito aquí, dentro de las salsas que nos toca ahora revisar, que son las salsas en base a reducción. ¿Ya? Profe, disculpe una pregunta. ¿Esa guía de estudio usted ya le subió al CIB así como está ordenadito, así todo chévere? Has estado toda la vida. Me Lo encanta. único, toda la vida ha estado así. Lo único que no estaban movidos los cuadros y no se podía tener acceso a los links. Entonces, por eso es que quiero pasarles en una memory para que luego se compartan ustedes, porque ahorita están como, incluso el archivo que tengo en mi drive está como dañado. Entonces, no sé por qué no les deja, no les permite acceder a los links. Por eso les quiero pasar el documento final, pero ahorita ustedes tienen, incluso yo les había pedido que se bajen este documento. Lo tienen ahí, ¿ya? Ya, profe, Bueno, muchas gracias. ya. Bien, dentro de las salsas en base a reducción se maneja como concepto que este tipo de salsas son salsas un poco más ligeras.
que incluso no tienen tanto valor calórico, porque ¿qué hemos visto ahora con las salsas ligadas? Las salsas ligadas siempre tienen un RUX, este RUX, ¿qué es lo que hace? Aumentar el valor nutricional, perdón, el valor calórico que tienen estas salsas. Las salsas que hicimos el día lunes, ¿qué pasó con estas, o qué pasa con estas salsas emulsionadas? Tienen también un valor calórico bastante alto por el uso del aceite, ¿no es cierto? O el uso de la mantequilla, y incluso el uso de los huevos, de la leche y todo, ¿no es cierto? Eso permite que la cantidad de calorías de esta salsa suba muchísimo. Ahora, en estas salsas en base a reducción o estas salsas de tomate que vamos a realizar ahora, que en el caso de la salsa de tomate es una salsa madre dentro del grupo de las salsas de reducción, ¿ya? Aquí vamos a incluir productos que tienen una composición mayor en cuanto a almidones o pectinas, ¿no es cierto?, que van a permitir que las salsas, después de haber reducido las cantidades de agua que tienen en su composición, permitan tener una textura mucho más aterciopelada y sobre todo también estamos frente a salsas que pueden utilizarse tranquilamente dentro de platos de sal como en platos de dulce, ¿sí? Es más, al utilizar ciertos productos como frutas, purés de vegetales, estos permiten que quizás nosotros podamos combinar esto con productos dulces, ¿no? O con productos de pastelería, ¿ya? Entonces es bastante interesante. En el caso de la salsa de tomate, es una salsa que se realiza con una reducción de los tomates. Es preferible no utilizar, por ejemplo, líquidos como agua, porque quizás puedan estos entorpecer el sabor. Lo que podemos hacer es utilizar fondos, ¿ya? O podemos utilizar líquidos de sabor como vinos y demás, y de esa manera, pues, lograr que tenga una concentración de sabor interesante, ¿ya? Ahora, sí hay algunas de estas salsas en las que se podría utilizar tranquilamente algunos espesantes. Dentro de esos espesantes podemos mencionar a la harina, a la maicena, podemos hacer un slurries, el slurries que es una mezcla de maicena y agua, ya para poder trabajar este tipo de salsas, ya se podrían emplear tranquilamente. ¿Ok? Además de eso, cuando tenemos, por ejemplo, estas reducciones en base a vegetales o frutas, utilizamos un producto que va a permitir que esta reducción tenga una textura mucho más, podemos decir, mucho más sedosa, que es el azúcar, ¿sí? Podemos utilizar azúcar para ir de alguna manera, pues, permitiendo que se reduzca esta salsa, pero que vaya tomando un sabor agradable, ¿no es cierto? Sobre todo si estamos trabajando con frutas y algunos vegetales, ¿ya? ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Este videito que está aquí va a quedar pendiente, el de la elaboración de la romesco, que es esta salsa, la versión española de la salsa de tomate, ¿ya? Porque no, realmente yo tampoco puedo, pues, acceder a esto de aquí, ¿ya? Y una vez que hemos revisado los tipos de salsas que vamos a hacer, que son las salsas de tomate y las salsas en base a reducción, voy a bajar a los métodos de cocción que nos toca realizar ahora, que van a ser los métodos de cocción por concentración y medio seco. ¿Ya? Esa faltota de ortografía de aquí. Ahí va, voy a corregir, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, Sí, y profe. asimismo nos vamos a ayudar aquí para que estén medio más despiertos con la lectura, ¿ya? Yo les voy a decir quién me va ayudando para hacer un poquito más interactiva la clase, ¿ya? A ver, vamos, Giovanna. Leo el método de Los cocción. métodos de cocción por concentración en medio seco. Vimos ya métodos de cocción por concentración en medio húmedo, ¿no es cierto? Ahora nos toca ver los tipos de cocciones, los métodos de concentración por medio seco, ¿ya? Entonces leemos, por favor, Jova. Ya. Dice, son aquellos métodos en los cuales el calor es transmitido sin humedad. Puede ser por aire caliente, metal caliente o grasa caliente. Por lo general se clasifica estos métodos en dos categorías, cocción con grasa y cocción sin grasa. ¿Ya? Vamos a iniciar viendo los que son cocción sin grasa, ¿ya? En este caso, vamos, Carlos, por favor. Gracias, Jova. Si me ayudas con el primer método de cocción. Hornear.
consiste en cocer los alimentos sometiéndolo a la acción directa del calor en un ambiente seco, bien sea en un horno de gas, eléctrico o incluso de leña. También se puede utilizar el espetón, que es un aplique del horno asador giratorio. Es similar al que utilizan en los, sí hemos visto todos, ¿no? Cómo venden los pollos asados en las pollerías, que es este tubo donde está dando constantemente la vuelta, ¿no es cierto? El género. El espetón obviamente es más chiquitito, es el que tienen normalmente los hornos pequeños y es más fino incluso. Entra un solo género y puedes irle dando la vuelta. De esa manera la cocción en el horneado es mucho más homogéneo, ya, o sea, o dentro del horno es mucho más homogéneo, ya. Sigamos, porfa, Carlos, terminemos el horneado. Ya. El término hornear se aplica a panes, pastas, vegetales y pescados. El término rostizar se aplica a carnes y aves. En el horneado el calor se transmite gradualmente al alimento, que generalmente está suspendido en el aire, pues se transmite de manera uniforme, horno de convección, lo que permite cocinar al alimento. El proceso de cocción debe estar tapado para mantener los jugos. Ok, muchas gracias. Aquí hay varias cosas importantes, ¿ya? Nosotros muchas veces manejamos la terminología y no hay mayor problema, ¿no? En que, sobre todo si sabemos cuál es el principio y sabemos cómo funcionan los equipos, pero siempre un poquito podemos hacer énfasis en la terminología técnica, ¿no? Sobre todo que cuando utilizamos el término de horneado, cuando yo, ¿no es cierto?, realizo un pan, hago alguna pues hago pastas, hago, por ejemplo, bizcochos, también se utiliza el horneado, ¿ya? Cuando horneo vegetales o pescados que quizás son géneros que requieren menos tiempo de cocción, es por eso que se utiliza el término de horneado como tal. Y el término rostizado se aplica sobre todo para carnes y aves y para géneros que necesitan mucho tiempo de cocción, porque para rostizar yo voy a utilizar la misma, o sea, estoy utilizando la misma técnica, ¿no? O sea, dentro de un horno, que ya dijimos arriba que podría ser este de gas, eléctrico, leña. Espérenme a ver quién está con el... Yo, profe, yo. Disculpe, profe, acá es el horno de convección, ¿es un horno normal o es otro? Ya, a ver, allá voy, García, ya. A ver, apaga un rato el micrófono para que no haya ese sonido ahí, ya te explico lo de los hornos. Yo puedo utilizar para hornear o para rostizar, ¿no es cierto? Puede ser un horno eléctrico, un horno a gas, un horno de leña, y aquí dice incluso un horno tipo de convección. Nosotros tenemos aquí, si ustedes se fijan, estos hornos de convección son los que tenemos aquí, que tienen normalmente un ventilador en la parte trasera, que permite que la circulación de calor se dé de una manera homogénea, ¿sí? Y que yo tenga mucha más precisión el momento de cocinar el género dentro de mi horno, ¿sí? Entonces, acuérdense de estas terminologías. Por un lado tenemos el horneado, que se aplica a elaboración de panes, bizcochos, pastas, vegetales y pescados, y el rostizado se aplica a carnes y aves, porque generalmente este tipo de géneros pues requieren mucho más tiempo. Nosotros ahora que estamos revisando vegetales, ¿qué vamos a hacer? ¿Horneado o rostizado? Horneado, profe. Horneado. Ya vamos a hornear. Cuando ustedes vayan a cocina básica 2 y tengan que realizar las mismas técnicas de cocción, pero aplicado a géneros cárnicos, ¿cuáles van a hacer? ¿O qué técnica van a aplicar? El rostizado. Pero a la final, o sea, el principio va a ser el mismo, solo que yo aplico esta terminología porque considero el tipo de género y considero el tiempo que requieren estos también dentro de los hornos, ¿sí? Entonces, diga. El chancho hornado, entonces, en realidad es rostizado. Sí, o sea, técnicamente sería un rostizado, pero no, o sea, ya es nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Que está unido eso a la parte tradicional, a la parte cultural. Entonces, incluso no le llamamos chancho horneado. ¿Cómo le llamamos? Chancho hornado. ¿No es cierto? Claro. Entonces, Hornado de chancho, hornado de puch. hornado de cerdo. Ya, entonces se maneja un poco la terminología diferente, pero técnicamente es importante que ustedes hagan ese reconocimiento, ¿ya? O sea, es importante identificar la terminología y ver cuándo vamos a aplicar este tipo de cocción, ¿ya?
recuerden que en este tipo de cocción vamos a tener la transmisión de calor de manera gradual. Es por eso incluso que muchas veces en ciertos géneros, como por ejemplo en los cárnicos, se utilizan recipientes o niveles para poder realizar esta cocción, porque muchas veces el tiempo hace que se suelten muchos jugos. Es lo que pasa, por ejemplo, con un pollo. A ver, ¿qué pasa con un pollo si ustedes le ponen directamente en una bandeja? Y Se después de quema, la profe. cocción, ¿qué? Después de la cocción. O sea, en la cocción, ¿qué pasa con el género? ¿Suelta qué? Se Muchos, seca, profe. no se Se seca, suelta muchos jugos. seca y se quema. Jugo. Pero ya si se hacen mala cocción, pues, pero ya si es que yo empiezo a hacer un rostizado, por ejemplo, en un pollo, ¿qué pasa? Yo necesito poner un recipiente, una bandeja, una repisa que permita que el pollo suelte sus jugos y que esos jugos, ¿no es cierto?, se queden en la bandeja, ¿ya? En los vegetales no sucede eso, ¿por qué? Porque normalmente los vegetales mucho más difícil que pierdan agua por el tiempo de cocción que estos van a estar sometidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito utilizar, por ejemplo, una bandeja para poder separar, ¿no?, ciertos géneros y hacer que sus jugos se suelten de manera libre. Sin embargo, lo que yo tengo aquí, y es más, esa acción que yo realizo de colocar una bandeja y sobre ella los productos, permite también que la transmisión del aire, ¿no es cierto?, de ese calor seco que me da la cocción dentro de un horno, ¿no es cierto?, permita que se vaya cocinando de forma homogénea, pareja, ¿no es cierto?, todo el género. Porque si no, ¿qué va a pasar? Yo tengo solo la cocción de la base, ¿no es cierto?, y en la parte superior de pronto le va a faltar cocción. Ya, además de eso, como que sí se practica mucho dentro de esta técnica del horneado, que se tapen los géneros los primeros minutos o el primer tiempo de cocción, que sería más o menos el 50% del tiempo que yo aplique para el género, esté tapado. Y que luego de eso, pues yo pueda destapar y generar, de pronto incluso subir la temperatura para poder generar reacción de Maillard sobre mi género. Sí, eso se utiliza mucho, sobre todo esa técnica cuando tengo productos cárnicos, ¿ya? Si yo ahora cocino el pavo para Navidad, ¿qué me venden, por ejemplo, en los supermercados cuando me venden el pavo? Me venden el pavo con una bolsita, ¿no es cierto? Y yo tengo que meterle el pavo en la bolsita y luego tengo que dejarle cocinar las primeras 3, 4 horas, ¿no es cierto?, dentro de la bolsa. Y luego de que saco de la bolsa, yo subo la temperatura y voy a dejar que, por ejemplo, la piel se rostice, se hace, ¿no es cierto?, de tal manera que yo pueda tener ahí una reacción de Maillard, ¿ya? Me ayudo incluso a veces con grasa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr que se dé esa reacción de Maillard de mejor manera. Eso pasa cuando yo hago un rostizado, por ejemplo, ¿sí? En el caso de los vegetales, como necesitan menos tiempo, no es necesario que yo los meta en una bolsa, no es necesario que yo los tape, pero sí es necesario controlar el tiempo, ¿no? Para poder lograr una buena reacción de Maillard. Yo voy a tener igual caramelización, voy a tener reacción de Maillard en estos géneros. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando calor seco, ¿sí? Lo que estoy haciendo de alguna manera es evitando, si bien puedo utilizar incluso una técnica de sellado antes de ingresar al horno, yo lo que evito con el calor seco es que se deshidraten completamente, ¿no es cierto?, los géneros. No estoy adicionando aparte ningún tipo de líquido para la cocción, entonces voy a tener siempre reacción de Maillard. Vean la fotografía de estos vegetales que tenemos aquí, ¿no es cierto? Vemos que tienen características doradas, están tostados. ¿Por qué? Porque el horneado, ¿no es cierto?, a una temperatura ideal permitió que se dé la reacción de Maillard, que los productos se queden internamente tiernos, o sea, mantengan su textura tierna, pero la parte exterior permite que se dé una reacción de Maillard, que se caramelice, ¿no es cierto?, azúcares ahí y se produzca esta reacción, ¿no?, este tostado que tenemos con este método, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. A ver, sí. En eso de lo de Maillard en sí, ¿existe algo como para los vegetales que podamos hacer? O sea, como que para, como se dice, se queden tostados por afuera, pero Ya. no por dentro. Caramelización, ¿sí? Tenemos Maillard cuando tenemos ese juego, ¿no? Esa respuesta de las proteínas, ¿no es cierto?, cuando se cocinan, ya, o cuando se les emite calor seco,
Entonces ahí yo tengo, ¿no es cierto?, el proceso de Maillard hace que reaccionen ciertas enzimas de las proteínas, ¿no es cierto?, y ciertos azúcares y se produce esa reacción de Maillard. Obviamente en los vegetales yo no tengo la misma cantidad de proteína, por lo tanto yo hago un proceso de caramelización. ¿Por qué? Porque en los vegetales en cambio tengo más azúcares, ¿sí? Entonces esos azúcares producen que se dé esa caramelización, esa reacción de Maillard, ¿ok? Ahora, sí es importante que cuando yo realice estos tipos de cocciones me ayude con algún tipo de producto que pueda permitirme llegar mucho más rápido a esa reacción de Maillard, que en este caso puede ser algo de aceite o se utiliza, por ejemplo, materia láctea también como para que haya esa reacción, ya pues la proteína en este caso. Pero en estos vegetales, los vegetales, la mayoría de productos vegetales que tienen gran cantidad de almidón o azúcares, vamos a tener esta reacción de manera muy rápida. Ya, por ejemplo, las papas van a tener esta reacción, se van a asar, se van a hornear correctamente si es que yo tengo incluso algo de grasa dentro de su composición. ¿Ya? Entonces esto va a ayudar de pronto a permitir que se hacen de mejor manera. ¿Ok? Sí, profe, sí. Oiga, y otra cosita, lo del hornado es hecho con soplete, igual cuenta como rostizar. ¿Lo qué? El Lo que, Maillard. porque No, es decir, cuando se pase el no, soplete, porque el hornado es hecho con soplete. no, O sea, no. Eso cuesta como Maillard, sí, claro, obviamente, pero no es un rostizado ni un horneado. Aquí estamos viendo la técnica. Con esta técnica yo llego a la reacción de Maillard. Con la técnica del soplete tú llegas a la reacción de Maillard. Con el horneado llegas a la reacción de Maillard. Con el grillado vamos a llegar a eso. Con la fritura vamos a llegar a eso. Con esas diferentes técnicas yo llego a ese resultado final, ¿sí? Pero no es que es lo mismo el rostizar con el soplete, no. Yo hago reacción de Maillard, ¿ok? Ya, profe, eso no me hace la gracia. Ya, profe. Bien, vamos entonces, me ayuda con la lectora Winston. La siguiente técnica. Estaba desactivado el micrófono yo hablando. Ya, ok, ya Winston. El grillado. El grillado o emparrillado se realiza sobre un grill justo sobre el calor. Este puede ser mediante carbón, electricidad o por gas. La temperatura de cocción es manejada moviendo el género hacia los lugares más calientes o fríos del grill. En este caso, los alimentos se cuecen por la evaporación de sus propios líquidos. La característica de este método es las marcas en forma de red sobre el alimento. Ok, muy bien, muchas gracias. Recuerden, en este caso, con este sistema de cocción, a mí es uno de los que más me gustan para vegetales y géneros cárnicos, ¿ya? Porque permite que tener el sabor incluso de ese grill o de esa parrilla, ¿no es cierto?, donde se está cocinando. Es más, si es que yo utilizo un grill con carbón, incluso voy a tener un sabor mucho más atractivo, ¿no es cierto?, que si lo hiciera con electricidad o con gas. Es importante, por favor, manejar una temperatura alta en el grill, ¿ya? Para poder lograr esa reacción de Maillard, sobre todo para que exista un choque térmico, porque ¿qué pasa si mi grill tiene una temperatura muy bajita? Yo coloco mis alimentos y voy a hacer que se empiecen a deshidratar, pero sin generar ese choque térmico y esa caramelización que quiero yo lograr, ¿no es cierto?, en los vegetales, que son los que estamos tratando este momento, ¿ya? Entonces, siempre es importante que yo tenga mi grill o mi parrilla súper caliente, la trate correctamente y el día que tenemos la clase práctica les voy a indicar cómo. O sea, en realidad no hay mucha ciencia en eso. Siempre es importante que las parrillas estén completamente limpias. No, cuando ustedes condimenten, por ejemplo, los productos con los que vamos a grillar, no tengan, por ejemplo, cortes de vegetales muy pequeños, porque ¿qué pasa? La temperatura alta del grill lo que hace es hacer que se quemen y luego esos residuos quedan dentro del grill o de la parrilla y luego si yo sigo cocinando otros géneros, todas esas impurezas, ¿no es cierto?, que quedaron, se van a ir pegando en el nuevo género, en el nuevo pedazo de vegetal o carne que ustedes estén cocinando y es por eso que incluso se quema mucho más rápido.
¿ya? Entonces es importante cada vez que utilizamos el grill, limpiarlo correctamente, humectarlo, incluso utilizando un poco de aceite para poder iniciar la cocción. Y sobre todo, entender que el grill es un método de cocción de calor seco que tiene que estar a alta temperatura, ¿ya? Como yo compruebo si mi grill o mi parrilla ya está lista. Ustedes pueden tomar la palma de la mano y acercar al grill por lo menos a unos 2 o 3 centímetros del grill, y si es que ustedes hasta contar 5 sienten que ya la mano se quema, entonces mi grill está listo. Si es que aguantan más de 5 segundos la mano sobre el grill a unos 2, 3 centímetros, entonces quiere decir que le falta temperatura a mi grill, ¿ya? También va a depender muchísimo, ¿no? Si es que yo utilizo carbón, electricidad o gas. Si es que yo tengo carbón, lo más probable es que se transmita mucho más rápido el calor. Yo ni siquiera puedo acercar la mano, ¿no es cierto? Pero obviamente ya el fuego vivo que me da el carbón es suficiente para yo entender que el recipiente, el medio en el que yo estoy cocinando, ¿no es cierto? Que es la parrilla, pues es la ideal, ¿sí? Cuando tengo grills, por ejemplo, o parrillas a electricidad o a gas, ahí la ventaja es que yo puedo incluso manejarme a través de un termómetro que tengo en el mismo equipo, ¿ya? Para que ustedes puedan, pues, controlar esa temperatura, ¿ya? Y esa temperatura tiene que estar por lo menos arriba de los 150, 160 grados centígrados, ¿ya? Entonces son referencias que tenemos y que podemos nosotros anotar para practicar el día que nos toque hacer el grillado, ¿ya? Además de eso, es importante también, como recomendación, que los vegetales sabemos que son productos que tienen gran cantidad de agua. Entonces, yo quiero mantener esa textura, quiero mantener esa humedad dentro de mi género. Entonces, es importante que ustedes, cuando realicen grillados, se realicen a cortes de vegetales que sean bastante grandes. Por ejemplo, ustedes pueden grillar tomates cortados a la mitad. Se puede grillar cebollas cortadas en cuartos, se puede grillar, por ejemplo, champiñones o portobelos enteros, grillamos zucchinis, por ejemplo, en rondeles muy anchos. ¿Por qué? Porque ese corte grande que tiene el género va a permitir que los líquidos, ¿no es cierto?, la humedad que tienen se mantengan dentro, ¿ya? De lo contrario, si yo tengo cortes muy pequeñitos, incluso se pueden quemar con facilidad sobre mi grill o sobre mi parrilla, ¿ya? Entonces se recomienda siempre que cuando yo vaya a grillar, los cortes, por favor, sean bastante grandes para poder permitir que ese choque térmico, ¿no es cierto?, esa temperatura súper caliente que tiene el medio, pues permita que los vegetales se mantengan enteros y que no pierdan grandes cantidades de agua en la cocción, ¿ya? Además de eso, importantísimo que existan las marcas de la red sobre los alimentos, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Tienen que estar marcados, o sea, yo lo que voy haciendo es dándoles la vuelta, ¿sí? Para que vayan marcando esa red en su estructura. Entonces, la idea es que el grill siempre va a tener esas marcas como el que vemos aquí, o la parrilla, ¿no? Siempre tiene, ¿no es cierto?, estas marcas en el recipiente que van a permitir que los vegetales, ¿no es cierto?, en ese espacio, en ese lugar, marque la caramelización y luego yo pueda ir dando la vuelta para formar una red, ¿ya? Continuamos con la lectura, por favor. Si me ayudas, Melissa. Melissa. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Las piezas para cocer son expuestas inmediatamente a una temperatura elevada, lo que provoca la caramelización de los jugos en la superficie, que impiden que estos se salgan. Hay que tener en cuenta que nunca se deben pinchar las piezas antes, durante o después de la cocción, ya que se producirá la salida de los jugos tanto de vegetales como de carnes. Ok, muy bien. Eso también es súper importante y a veces es una acción que hacemos de forma involuntaria dentro de la cocina. No sé si les ha pasado. Cuando están sobre una sartén o están sobre una plancha o una parrilla y empiezan con la pinza o con la cuchareta o con el tenedor con el que están moviendo las piezas sobre la parrilla y les empiezan a aplastar.
A veces de forma involuntaria lo hacemos. ¿Qué dice el Carlos? Sí, profe, yo también sí he hecho eso y justo ¿No en es fin de cierto? año con ese pequeño error de pinchar la carne con el cuchillo así por poco. Bueno, capaz y los cárnicos si tienen una forma, también un corte grande, eh, y si los pinchas tal vez no pierdan gran cantidad de líquidos, pero si por ejemplo los vegetales es más común, si yo los aplasto y lo saben, cuando hacen una carne asada, por ejemplo, ¿qué hacen con la carne? Hacen una parrillada ustedes y están con un pedazo de carne y están que aplastándole el pollo, ¿sí o no? Y les dan la vuelta y de nuevo le aplastan. Y le dan la vuelta y de nuevo le aplastan. No hay que hacer esa acción, porque ¿qué pasa? Eso puede permitir que los jugos se salgan. Porque si es que tú aplastas la pieza, estás presionando. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, lo primero que va a perder el género es líquidos, sean estos vegetales o sean productos cárnicos. ¿Ya? Entonces, es importante, por favor, cuando realizamos un grillado, no pinchar, ni tampoco aplastar los géneros, porque podemos hacer que pierdan muchísima agua, ¿ya? Gracias, Melissa. Si me ayuda para terminar el grill del Profe, plato, diga. tengo una preguntita. Si por si acaso, digamos, que le toque una carne, pero más suela que la del zapato, ¿cómo le hace para ablandarle? Hay diferentes, en realidad, procesos que podemos hacer. Si una carne es dura, es porque de pronto la categoría de la carne no es ideal para ese sistema de cocción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, para poder realizar un grilado, una cocción en la parrilla, la plancha, voy a aplicar géneros que necesiten poco tiempo de cocción, ¿ya? Para géneros que necesitan mayor tiempo de cocción, yo voy a aplicar justamente sistemas de cocción donde yo pueda dejar por mucho tiempo el género, como por ejemplo un estofado, un braseado, una cocción al vacío, ya para géneros que necesitan muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, si es que yo necesito o voy a hacer una cocción de un género cárnico en la parrilla, va a tener que ser un corte de primera, segunda categoría. Eso va a permitir que se mantenga la terneza, podríamos decir, de la carne sin mucho tiempo de cocción o exposición al calor. Ya, entonces, no, por ejemplo, al grill yo tendría que usar un género como lomo, en el caso de la res, por ejemplo. Utilizar lomo fino o lomo falda, ya para poder tener una cocción segura, completa, pero sin necesidad de mucho tiempo. Si voy a grillar, por ejemplo, partes del pollo, mucho mejor grillar la parte de la pechuga, que es la que menos tiempo de cocción necesita. El resto de cortes yo utilizaré otro sistema de cocción que me pueda garantizar que se cocine correctamente el género. ¿Ya? Entonces, si es que tú quieres hacer algo a la parrilla, por ejemplo, y tienes un corte de carne que es muy duro, yo te recomendaría que primero le des una cocción anterior, como por ejemplo una cocción al vacío o guisada, ¿ya? O estofada, para que luego de eso sí le apliques una cocción de grill, dándole de pronto reacción de mallar, ¿ya? Utilizando un grill o una parrilla. No sé si está respondido con eso. Sí, profe, sí me responde, Ya. pero ahora hay otra cosita, solo la última pregunta. En el caso del corte, la pajarilla, ese es más para estofados, ¿verdad? Sí, ese es un corte de segunda categoría. Ese necesita de ley cocción por concentración, pero un medio húmedo para que se dé la cocción. Y además que eso permite que el producto esté por un tiempo prolongado dentro de la cocción. Si es que yo, por ejemplo, pongo algo al grill, el calor es tan intenso que va a quemar la pieza antes de que se cocine, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo que buscar alternativas, sistemas de cocción, pues idóneos para cada tipo de género. Ahora, obviamente yo este rato no estoy, a ver, no debería mencionar todavía, no es necesario mencionar todavía qué tipo de cortes de carne vamos a cocinar en este sistema de cocción, porque eso van a hacerlo más adelante. Ahorita estamos aplicando vegetales. Y lo más importante es, como digo, los cortes que podemos nosotros emplear para los vegetales y así garantizar que estos no pierdan sus líquidos o su humedad, ¿no es cierto?, el momento de la cocción. ¿Estamos? Ya, profe, muchas Ya, gracias. Si no queda muy para bien. hacer una parrillada mañana. Ya, muy bien. Perfecto. Fabián Matailo, si me ayudas, por favor,
Dentro del grilado, ¿qué podemos mencionar también o qué equipos podemos utilizar para lograr el mismo efecto? Ya, profe. Parrilla. No, plancha. Solo una parte. No. Ya no leyeron, profe, la plancha, porque escribí la plancha. ¿Dónde escribiste la plancha? En el cuaderno, profe. Estoy No, adelantado. Medio volado a veces, pero se va. acá arriba habíamos hablado de grillage, ¿no es cierto? O emparrillage. Entonces, por eso yo les decía que podemos utilizar un grill o podemos utilizar una parrilla. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces aquí no, hablemos de la plancha. Ya, profe. Algo importante Plancha. antes de que siga el Fabián. En el grillado, en el grill, sí les dije, y en la parrilla yo tengo, ¿no es cierto? Puedo hacer la forma de la red. ¿Por qué? Porque voy a tener, obviamente, ¿no es cierto? En el grill, estas como, ¿cómo les podría decir? La forma del grill sí sabemos cómo es, ¿no es cierto? Que tiene como estos hundidos, así, tiene como, no es liso, sino es oblicuo, digamos, el corte del metal, y eso permite que se forme la red. Lo mismo pasa en la parrilla, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la plancha? A ver, ahora sí, Fabián. Ya, profe, perdón. Plancha. Se emplea para cualquier tipo de presa pequeña. El contacto con la superficie caliente tuesta el exterior del producto, lo que da un atractivo sabor. Es recomendable para los vegetales, ya que mantiene su forma durante más tiempo. Ya. En el caso de la plancha tenemos el mismo proceso, digamos, que en un grill. Solo que en el caso de la plancha, como dice la palabra, no es lisa. Entonces yo aquí no voy a lograr red. Logro el mismo efecto del sabor atractivo, ¿no es cierto? Porque se da la caramelización en la parte del exterior del producto, que va a mantener obviamente la forma, pero no voy a tener aquí yo marcada una red, ¿ya? Y terminemos con esto de la parrilla para acentuar la información anterior. ¿Qué dice de la parrilla? Ya, profe, parrilla. Solo una parte. Dale. Solo una parte del calor se transmite por contacto. El soporte, que es la parrilla, y el resto por radiación, lo que permite cocinar piezas muy gruesas y de mayor tamaño sin que se tuesten y se recaben en el exterior. Se recomienda hacer empleo de vegetales de textura dura y de cortes grandes para este tipo de cocción. Ejemplo, calabazas, berenjenas, cebolla, etc. Ya, ok. ¿Quién me estaba preguntando algo? Yo, profe, yo. Disculpe, Okay. o sea, eso en donde está esa foto, ¿qué sería? ¿Plancha, parrilla o el grill? ¿Son diferentes? Ya, el grill normalmente tiene, a ver, esta forma, déjenme ver si es que encuentro las fotos para poderles mostrar la diferencia entre un grill. El grill normalmente no tiene contacto directo con la parte baja del medio con el que yo estoy cocinando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros esos grills de piedra. Ya, dejen ver si es que... ¿Están viendo ahí o no se ve? Sí, Sí, profe, sí. Ya. O sea, los grills son así como esos que hay en Estados Unidos, que son solo metal y hay que estar limpiando cada rato. Esos. Aquí, por ejemplo, pueden, no sé si se fijan un poquito. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el grill, esos de piedra volcánica, que son como una plancha, pero que tiene la parte superior, es como oblicua, no es lisa. Es como un corte del metal en forma oblicua. Eso permite, como el que tenemos aquí, déjenme ver si no hay otro que se vea mejor. Profe, no es como el que tenemos en la cocina. Ya, por ejemplo, en la cocina, si ven, esto es un grill. Ya, yo tengo el metal aquí, pero si ven, tengo como estas, ¿cómo sería? No sé cómo decir. Unas líneas ya. Ya, como estas líneas, ¿no es cierto? Si ven, entonces, ¿qué pasa? Este tiene contacto directo con el metal, ¿no es cierto? Y obviamente el metal directo con el medio, que puede ser una cocina, puede ser, no, yo qué sé, están utilizando un fogón de leña, yo qué sé. Sí, pero esto de aquí es un grill. Ya, una parrilla, ¿cómo funciona la parrilla? En cambio, la parrilla tiene
está en cambio en contacto directo ¿con qué? Con el medio en el que yo estoy cocinando. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una, acá tenemos otra. ¿Sí ven? Entonces aquí, en cambio, en esta parrilla yo tengo contacto directo con el carbón, con la leña, con lo que yo esté aplicando. Por eso es que dice que cuando yo cocino en parrilla, es importante que los cortes sean más grandes o que sean vegetales con cortes más grandes. ¿Por qué? Porque al tener contacto súper directo con el medio, que en este caso es el carbón, la leña, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es que los alimentos se quemen con facilidad. Por eso hay que controlar. Yo puedo hacer o puedo utilizar una parrilla eléctrica. La parrilla eléctrica, por ejemplo, es igualita a esto, pero no funciona abajo con carbón ni con leña, sino solamente con unos fogones grandes que igual emiten muchísimo calor. ¿Sí? Entonces, por eso, dentro de la información que teníamos aquí, decíamos que es importante, a ver, aguante, déjenme colocarles de nuevo. Por eso decía que es importante que ustedes, cuando vayan a aplicar una parrilla, ¿qué decía? A ver, voy a ir nuevamente aquí. ¿Ya? ¿Qué dice? Solo una parte del calor se transmite por contacto, el soporte que es la parrilla y el resto por radiación, lo que permite cocinar piezas muy gruesas y de mayor tamaño sin que se tuesten ni requemen en el exterior. Se recomienda hacer empleo de vegetales de textura dura y de cortes grandes para este tipo de cocción. Ejemplos, las calabazas, berenjenas, cebollas, etc. ¿Por qué? Porque en esta parrilla yo voy a tener contacto directo con el fuego. Si yo no corto mis vegetales con o utilizo un corte, ¿no es cierto?, grueso. Aquí vemos que hay incluso pimientos a la mitad, ¿no es cierto? Si yo no utilizo un corte grande, lo más probable es que se cocinen o se quemen con facilidad, ¿ya? En una parrilla porque tengo aún más contacto, ¿no es cierto?, con el medio de cocción. Cualquiera que sean estos medios que yo utilice, recuerden que estoy emitiendo calor seco. Yo lo que voy a hacer es que se cocinen con sus propios jugos, ¿no es cierto?, mis productos, caramelizando o haciendo este choque térmico, ¿no es cierto?, que se da y que obviamente necesite o requiere temperatura alta, ¿no es cierto?, para poder hacer que ese choque térmico como que encapsule todos los líquidos dentro, porque estoy haciendo como una costra en la parte de afuera de mi vegetal. Eso va a hacer que los jugos se queden dentro, ¿ya? ¿Estamos más claros? Sí, profe, disculpe, y lo de la plancha es esa que es planita y tiene, o sea, el fuego por debajo, ¿no es cierto? Como el fuego por debajo. A ver, vamos a ver, la otra es la plancha. Sí, profe, la que le calienta directo solo a la superficie de metal plano. Profe, en ninguna de estas cocciones se añade lo que es ni aceite, ni grasa. No, sí. Grasa sí. Lo que no se recomendaría es que utilicen, por ejemplo, muchos líquidos de marinado que vayan a estar presentes, porque ¿qué va a pasar? De pronto eso me permite no manejar correctamente la temperatura, ¿ya? De la plancha. Es ideal aceites o grasas, sí, para favorecer que se dé incluso la caramelización de forma segura, pero no líquidos, por ejemplo. Tal vez un poco de vino, tal vez un poco de vinagre, los jugos de frutas para sazonar, eso sí, pero no utilizar líquidos como en otras cocciones, por ejemplo. En otras cocciones sí podemos, por ejemplo, en el salteado, la técnica te permite que vos, si quieres usar después líquidos, puedes usar, ¿ya? No vas a cambiar el resultado, pero en este tipo de cocciones es importante no colocar líquidos. Aceitito sí, pero no, y es más, aceitito utilizamos para poder humectar la parrilla, la plancha, o sea, para que de esa manera puedas tener una cocción mucho más, o una caramelización mucho más rápida. Ya, esta es la plancha, ¿no? Es la que hablábamos. El grill es el que tiene, o sea, no está en contacto directo con la brasa o con el carbón, ¿no es cierto? Pero tiene este tipo de líneas, ¿no es cierto?, que permiten que se dé la red, o sea, que se forme la red en el grillado, ¿ya? Y la plancha igual hace que se forme esta red. Profe, perdón que le interrumpa, yo tengo una pregunta. ¿A qué temperatura llega más o menos la parrilla ahí? Lo más caliente. Ya, a ver. Porque si ponemos grasa puede ser que llegue a temperaturas tan altas que el aceite
se haga tóxico, o sea, llega a un punto de carbonización o eso no A ver, llega a pasar. sí, químicamente, las cocciones como el emparrillado o el grillado no son técnicas que se recomienden si vamos a ir desde la parte química y nutricional, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Obviamente, si estamos, por ejemplo, en contacto directo con el carbón ya o con una leña, esto puede generar ciertas sustancias tóxicas que son llamadas acrilaminas, que son estos componentes que pueden ser cancerígenos a largo plazo, ¿sí? Porque obviamente son como residuos, ¿no es cierto?, de la combustión que se quedan impregnados en los alimentos y que pueden obviamente causar algún tipo de daño. Pero esto, si es que nosotros hiciéramos un consumo diario, por ejemplo, de este tipo o aplicación de este tipo de cocción de forma diaria a todos nuestros alimentos, ¿sí? Que no es el caso, o sea, no es que yo como algo a la parrilla todos los días, ¿no es cierto?, o algo en el grill todos los días, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces, Profe, ¿y qué diferencia puede tener en utilizar un vegetal como la cebolla, así? En mi caso, póngase, siempre le ponemos cebolla en vez de aceite por este punto de carbonización y esas cosas. ¿cómo cebolla? O sea, ¿qué tiene la cebolla? La cebolla. O sea, la cebolla la hace pasar en la parrilla y de ahí se bota la carne. Eso puede igual ayudarte con el tema de saborización. O sea, el hecho de utilizar aceite, el aceite te permite llegar mucho más rápido a la caramelización. Nada más. Ah, ya. Ya, Ajá. profe. Aparte que, bueno, obviamente aporto, Como si utilizo un aceite diferente, apostaré otro sabor, ¿no? Pero incluso eso te ayuda a humectar la parrilla, que no es lo mismo que pasaría con algún tipo de líquido. Lo que va a hacer es tal vez este líquido va a hacer que baje la temperatura y no voy a tener así como que un sellado, ¿no es cierto?, completo del vegetal, sino va a empezar a soltar sus jugos. ¿Ya? Entonces, por eso se recomienda que si es que quieres utilizar algo para humectar, que sea una grasa, no un líquido, digamos. Y el tema de utilizar la cebolla y todo eso, me ayuda a ir limpiando la plancha, me ayuda a ir impregnando el sabor, ¿no es cierto?, dentro del medio, para luego preparar de alguna manera esa parrilla o esa plancha, ¿no es cierto?, para una cocción mucho más sabrosa, podríamos decir, ¿ya? Pero trato de limpiar, obviamente, lo recomendable siempre es retirar las impurezas que pueden quedar de la condimentación de los géneros, ¿no? Y que se queman, se combustionan ahí y de pronto pueden quedarse impregnados en el alimento. Y un poco haciendo referencia a la temperatura que se tiene, estamos hablando de mayores a 200 grados centígrados, ¿no? O sea, son temperaturas sumamente altas. Es así como se puede dar la reacción de Maillard. A temperaturas muy bajas es muy difícil que esto suceda, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profe, ¿puedes repetir eso que decía que suelta las toxinas en qué? Cuando está muy alta la temperatura del grill, digamos de la parrilla. Esas toxinas se llaman acrilaminas. Esas toxinas no solamente se dan en estos procesos de emparrillado o de grill o de plancha, también se dan, por ejemplo, cuando yo tengo aceites de fritura que ya están muy quemados, se desarrollan estos componentes tóxicos. Se llaman acrilaminas. Ya, profe, gracias. Ajá, ¿ok? Vamos entonces. Sigamos. Creo que ya hasta ahí estaban nuestros procesos de cocción. Déjenme ver. Ya. Ok. Sí, creo que hasta ahí están. Estos son entonces los sistemas de cocción que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? ¿Cómo se han llamado? Métodos de cocción por concentración con medio seco. Medio seco, ¿por qué? Porque estoy utilizando, en el caso del horneado y rostizado, utilizo el calor seco que emite el horno, ¿no es cierto? Y en el caso del grillado o emparrillado o cocción en plancha, yo estoy utilizando, ¿no es cierto?, un medio que tiene alta temperatura y que permite que se caramelicen y que se sellen, ¿no es cierto?, los alimentos por afuera, por la parte externa, y que se dé o que tengan la textura, ¿no es cierto?, húmeda por dentro. Que además, con estos sistemas de cocción, lo que yo hago es generar, ¿no es cierto?, sobre todo en parrilla y grill, yo genero esa red, ¿no es cierto?, típica de estas cocciones o del tostado que genera la reacción de Maillard o caramelización, ¿ok? ¿Puedo pasar a las recetas?
¿Estamos claros ya con las técnicas? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Déjenme buscar. Ya, aquí está. Aquí está bloqueado. Aguanten un ratito, ya. Descansen, descansen. Desperécense, levántense. Tomen agüita. Que se me bloqueó la... Esperen, volver a abrir. Le abrí mal. Así está ya. Ya, ahí estamos. Ok, a ver, vamos a ir revisando. ¿Ya? Dentro de las salsas, vamos a hacer la salsa de tomate, que es la madre, y de ella vamos a derivar una salsa napolitana, ¿ya? ¿Qué necesitamos realizar para la salsa de tomate madre? ¿Ya? Tengo tomate riñón y tengo tomate taconazo. Recuerden, la otra vez les hablé, ¿no es cierto?, cuando hicimos identificación de vegetales, que el tomate taconazo tenía ese sabor y ese aroma, ¿no es cierto?, mucho más dulce que el tomate riñón, es menos ácido, es mucho más dulce. Para elaborar esta salsa de tomate madre vamos a utilizar los dos tipos de tomate, ya, para hacer una combinación ahí medio chévere. Ahora, para iniciar la cocción de esta salsa de tomate, voy a utilizar tocino, zanahoria, cebolla y diente de ajo en brunoise, ¿sí? Y en esta mantequilla que tengo aquí y junto con la grasa del tocino, yo asimismo le voy a ir dando mallar, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a sofreír todos estos productos, estos vegetales, pero tratando de darle un poquito más de calor, ¿ya? Voy a darle un poco más de calor a mi recipiente para que se dé mallar y caramelización aquí. Entonces, los cortes del tocino, de la zanahoria, de la cebolla y del diente de ajo son brunoise, ¿ya? No le estoy pidiendo brunoise fino, no es necesario que sea un brunoise fino, si no puedo trabajar un brunoise un poquito más grande, ya no es un brunoise fino. Una vez que tengo todo esto sofreído, voy a colocar ahí los tomates, ya con todo y cáscara, y voy a dejar a baja temperatura tapado que vayan ellos mismos soltando humedad, soltando todo el líquido. Si yo cocino esto a baja temperatura, no se me va a quemar. Yo no quiero adicionar más agua ni ningún líquido de cocción. Yo quiero que se cocinen los tomates con su propio líquido. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo salsas en base a reducción. Yo no voy a agregar más líquido. Yo lo que quiero es que los mismos líquidos del tomate permitan la cocción, ¿no es cierto?, de todos estos elementos dentro de él. ¿Ya? Les pongo aquí harina, un mínimo, si es que de pronto necesita algo de ligazón. Creo que no, en realidad, pero les puse ahí para que de pronto, si es que necesitamos, tengamos disponible el producto, ¿sí? Una vez que yo he logrado la reducción, ¿no es cierto?, y la cocción completa de este tomate junto con todos estos vegetales, yo puedo adicionar un poco de pasta de tomate, condimentar sal, pimienta, orégano, ¿ya?
Y depende del uso que yo le vaya a dar a la salsa, la procesaré o no la procesaré, ¿ya? En este caso puedo procesarla si es que voy, por ejemplo, a utilizarla como una salsa final. Si yo la voy a utilizar como una base de relleno, que es el caso de la salsa de tomate que se utiliza muchísimo de esta manera, entonces yo tendría que, o podría dejar, ¿no es cierto?, los cortes de mis vegetales dentro de la salsa como tal, ¿ya? Estamos claros con la madre, con la salsa de tomate madre. Sí, profe. ¿Ya? Yo posiblemente le dé alrededor de unos 25 a 30 minutos de cocción para esta salsa. Yo quiero que los vegetales y que el tomate se impregnen bien de sabor, los vegetales incluso estén súper blanditos, haya una cocción prolongada que permite que se concentre el sabor, ¿sí? Que se reduzca el líquido, obviamente el agua que tienen los vegetales, en este caso los tomates, ¿no es cierto? Pero que se concentre mucho el sabor. Entonces es importante que cocinen esto a baja temperatura. En lo posible tapado sería ideal al principio para poder provocar. Recuerden que cuando cocinábamos tapado, ¿qué decíamos? Que podíamos concentrarnos, ¿cierto? Y acelerar incluso los procesos. Cuando vimos las clases anteriores servidos tapados, ¿no es cierto? Entonces aquí obviamente va a superar la salsa de tomate la temperatura, se va a empezar a hervir. Entonces, si es que yo la tapo, puedo lograr que se cocinen más rápido estos elementos, pero siempre va a tener que ser a baja temperatura, ¿ok? Profe, ¿los tomates son cortados? Sí, podemos cortarlos máximo en cuartos, ¿ya? Podríamos incluso licuarlos o procesarlos antes de ponerlos, pero de pronto la textura que queda, me gusta esa salsa de tomate tipo casera que se hace utilizando como que los cortes grandes del tomate, eso permite que se vayan cocinando de forma lenta, ¿ya? Que tenga una salsa de tomate como con más cuerpo, que se vean más los tomates ahí, que estén presentes. Ya, o sea, es bonito hacer una base de salsa de tomate como que utilizando los tomates en cortes grandes. Muchas veces cuando yo ya le licúo, de pronto necesito adicionar agua, ¿no es cierto? Como para poder permitir que se licúen o se procesen bien, ¿verdad? Yo no quiero adicionar más agua de la que ya tiene el tomate en mi salsa, quiero reducir, que se forme una buena salsa en base a reducción, pero es importantísimo que manejen temperatura baja para poder lograrlo, ¿ok? Ya. Y para la derivada vamos a hacer una salsa napolitana, ¿sí? Hay algunas versiones de la napolitana que tienen incluso pedazos de jamón. En este caso, como nuestra salsa madre de tomate ya tiene tocino, vamos a agregarle solamente a mi napolitana albahaca fresca y orégano, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener la derivada de la salsa de tomate, que es la napolitana. ¿Ok? Las hojas de albahaca pueden ir picaditas o si es que ustedes quieren incluso utilizar los tallos para aromatizar desde el principio la salsa de tomate, incluso la madre, pueden hacerlo. Y luego cuando hagan la derivada, que es la napolitana, pueden enriquecer mucho más el sabor de la albahaca. ¿Bien? O sea, solo podemos ponerle, o sea, como dice usted, profe, picada o si no, solo infusión, no hay problema. No, o sea, yo decía que pueden infusionar con los tallos desde el inicio la salsa de tomate y luego ya para la napolitana colocamos la albahaca picada. Ya, profe, gracias. Ajá. ¿Ok? Estamos entonces con nuestra madre de tomate y la derivada que es la napolitana. Facilito, ¿no es cierto? Ya dice, profe. Profe, la albahaca, así como que se hace algún proceso, se pone igual que el orégano, solo encima y ya. No, todo porque, ojo, ¿no? Que aquí le vamos a dar cocción enseguida a la albahaca. Si es que yo quisiera mantener el color y todo, ahí sí la blanqueo y luego lo utilizo, pero aquí, como voy a tener la cocción, entonces no es necesario hacerle ningún proceso antes. Picadita y se fue. ¿Ya? O Ok. sea, solo así como el orégano, solo, o sea, terminamos la primera salsa y le ponemos así con el orégano y ya está. Sí, tal vez le podamos dar un hervorcito así como para que coja más sabor. Pero ojo, ¿no? Que esta salsa de tomate ya va a estar súper bien saborizada. O sea, tiene muchísimos elementos que le van a dar mucho sabor.
yo quiero luego tener el toque de la albahaca, dándole calor, yo puedo acentuar más el sabor de la albahaca, pero no le voy a dar cocción prolongada. Pues recuerden, cuando hicimos incluso reconocimiento de hojas, yo les decía, ¿no? Que hice estos productos que no es necesario que se cocinen mucho tiempo porque pueden llegar a perder su aroma. Entonces, simplemente que caliente la salsa, entre la albahaca picadita, suficiente para saborizar, ¿ok? Ya, profe. Ya, vamos con las salsas en base a reducción. Aquí ya voy a tener salsas donde vamos a utilizar ciertas frutas y ciertos productos como la remolacha y que le van a dar un sabor también atractivo a las salsas. Estas salsas de aquí pueden ser utilizadas para platos de sal, como para platos de dulce, como les había dicho. Puedo utilizar yo en postres también. Sin embargo, vamos a emplearlos, obviamente, vamos a dar opciones de salsas que podemos hacer, tal vez incluso no como para que sea una salsa principal en un plato, pero sí como para que incluso complemente el sabor de los vegetales o las guarniciones dentro de un plato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos para vegetales son perfectos porque son salsas bastante ligeras de sabor, son salsas que estamos logrando solamente con reducción utilizando azúcar. Lo que podemos hacer es, si es que quisiera yo darle un poco más de estructura, de textura, sin tener que reducir tanto, podría utilizar un slushies, que es, como les digo, la mezcla de la harina, de la mezcla del agua con maicena, para poder de pronto espesar un poco más rápido este tipo de salsa sin tener que reducir tanto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo agrego, por ejemplo, maicena, harina o slushies a las preparaciones? Es que quizás no van a tener la misma, visualmente no se van a ver con el color intenso que normalmente tienen, ¿sí? Porque obviamente la maicena puede llegar a opacar el brillo, ¿no es cierto? O el color final de la salsa, ¿sí? Entonces, no vamos a utilizar en este caso ligazones, sino solamente vamos a reducir a partir de azúcar estas salsas. Ahora, hay también versiones de salsas de frutas que se realizan luego con un enriquecimiento de una demi-glace, por ejemplo, ¿sí? Pero eso cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, salsas para acompañamiento de géneros, ¿sí? En el caso de ahora, vamos a hacer salsas en base a reducción, solamente con azúcar. ¿Para qué? Para poder combinar esto con nuestros vegetales, ¿ya? Entonces, la primera salsa de reducción que tenemos de vino tinto y remolacha, para esto vamos a cocinar una pequeña parte de la remolacha y procesarla con el mismo vino, ¿sí? Para poder lograr que el vino se impregne del sabor y obviamente del color mucho más intenso que tiene la remolacha, ¿sí? Una vez que hemos procesado esto, vamos a cernir, ¿ya? Para luego llevar todo esto a reducción con azúcar y al final vamos a aromatizar nuestra salsa con hierbabuena. ¿Ya? Esto obviamente al final, luego de haber logrado la reducción, coloco unas hojitas de hierbabuena o puedo colocar la hierbabuena picadita para enriquecer el sabor de esta salsa de aquí. ¿Ya? Después de cernirle, ¿qué le hacíamos, profe? Disculpe. ¿Perdón? Luego de cernir la remolacha con el vino, ¿qué le Ya. hacemos? Luego, a ver, la remolacha voy a procesarle con el vino, ¿ok? Para que suelte todo su pigmento. Ya acuérdense, la remolacha que tiene antocianina, esa antocianina, ese color morado, yo quiero presente en el vino, ¿sí? Luego de procesar, voy a cernirle bien y a ese líquido que obtuve voy a colocarle el azúcar y voy a dejarle en reducción. Cuando ya esté avanzada la reducción, ustedes vean que ya la salsa tiene cuerpo, ya, o sea, obviamente tiene caída, pero está espesita. Ahí pueden colocar un poco de hierbabuena para aromatizar. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Vamos con la salsa de mandarina. Para esta salsa de mandarina vamos a emplear jugo de mandarina de la costeña, esta grande, gruesa, y también vamos a utilizar la ralladura de esta mandarina, ¿sí? Una vez que tengo yo obtenido el jugo de la mandarina junto con el azúcar, voy a dejar a que reduzca, ¿sí? Una vez que haya reducido y tengo yo la textura que espero, coloco sal, un poco de menta, la ralladura y al final, asimismo, como enriquecimos las salsas ligadas la otra vez, vamos a colocar un poco de mantequilla para darle brillo, ¿ok? Y ligar también, ¿no? Y darle una textura diferente a mi salsa,
Pero la cantidad de mantequilla es poquito, no, no miran a poner ahí 1 millón de mantequillas, no poquito. ¿Ok? Ya. Ya, estas salsas, chicos, es lo más fácil del mundo. O sea, lo más importante aquí es mantener la textura, ¿sí? Y eso es algo que igual vamos a ir trabajando en la clase práctica, porque ustedes ahorita quizás no tienen idea de cómo tienen que quedar las salsas, qué tiempo le voy a dar de reducción, va a depender de la cantidad de producto, va a depender de la cantidad de azúcar, va a depender de qué tipo de fruta es, porque quizás aquí tenemos un coulis de mango que tiene mucha más pectina, o sea, mucho más estidrato de carbono, que lo que hace es espesar, ¿ya? Porque tal vez la de mandarina cueste un poquito más, entonces por eso les pongo algo de mantequilla para que pueda ligar más rápido. En el caso del coulis de mango, vamos a hacerlo igual, una reducción de la pulpa de mango con el azúcar, ¿sí? Y luego podemos poner un poco de ralladura de limón al final cuando hayamos obtenido ya la reducción. Ya, estas salsas tipo coulis o tipo salsas dulces, ¿no? Podemos utilizar tranquilamente incluso en un plato principal, como para poder combinar las guarniciones de vegetales, si es que yo quiero darle un toquecito dulce a mi plato, hacer alguna decoración. Normalmente este tipo de reducciones se utilizan muchísimo para poder lograr eso, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, dudas, por favor, con estas salsas, que voy ya con las técnicas de cocción y ya quiero terminar con esto porque en serio que estoy que ya me muero así de cansancio. Ustedes también están cansados, pobrecitos. Sí, profe, ya mándenos mejor a descansar. No, profe, siga nomás. Vamos con las técnicas de cocción en vegetales. ¿Qué teníamos? Horno, parrilla y plancha. Horno, grill, plancha. Ya estas son las técnicas que vamos a practicar. ¿Ok? Bien, para la cocción en horno vamos a hacer unos pimientos asados. ¿Ya? Para estos pimientos asados vamos nosotros aquí a practicar una técnica que es bastante utilizada en cocinas como la mexicana, peruana, aquí también, que es el tatemado. ¿Ha escuchado alguna vez? No. Ya, verán que son terminologías que vamos poniendo en nuestras fichas, importante. La técnica del tatemado. ¿Han visto ustedes cuando cogen tomates, cebollas, pimientos y lo ponen directamente al fuego hasta que se quemen completamente las cáscaras? Y luego le meten en una funda y hacen que sude la funda y así se desprende esta cáscara quemada ya de los vegetales y luego me queda como un sabor súper ahumado los vegetales. ¿Sí han visto o han hecho alguna vez? Sí, profe, en Ya. el pimiento rojo. Y en el pimiento rojo se hace muchísimo. Esta técnica se llama tatemar, ¿ya? Yo puedo tatemar vegetales cuando los pongo directo al fuego, los dejo que se quemen y luego retiro la capa, pero el interior obviamente tiene este sabor ahumado, ¿ya? Entonces voy a partir de tatemar mi pimiento. No les voy a dar un pimiento entero, o capaz sí me den un pimiento para cada grupo, o capaz me den uno grande y tenga que dividir en dos. Pero para yo poder tatemar siempre el producto tiene que estar entero, ¿ya? Entonces, por cada 2 grupos yo les daré un pimiento morrón grande para que tatemen y luego de tatemado, de retirar ya todo esta cáscara quemada, ¿no es cierto? Yo tengo ya el vegetal, ahí sí puedo dividirlo, vamos a retirar la semilla, ¿ok? Y a este medio pimiento que ustedes van a tener, vamos a colocarle un poco de aceite de oliva, sal en grano, una de las salsas que tengan de tomate, que puede ser la madre o puede ser la salsa napolitana, cualquiera de las dos, ¿sí? Vamos a colocar un poco de jalapeño en brunoise, un poco más de albahaca, porque recuerden que la salsa napolitana ya tenía albahaca, pero puedo utilizar un poco más de albahaca, y a este medio pimiento le voy a colocar encima un huevo. Y voy a llevar esto a horno, ¿sí? Voy a llevar a hornear este pimiento hasta que obviamente el huevo alcance la cocción, ¿sí? Si bien estoy aplicando una técnica de preelaboración aquí, que es el tatemado, este pimiento posiblemente no necesite, sino tal vez de 7 a 12 minutos hasta que
el huevo termine la cocción, ¿ya? Quiero, por favor, que ustedes estén conscientes de la técnica que estamos aplicando hacia el vegetal. Obviamente yo quiero hacer que ustedes coman algo rico, ¿no? Y es por eso que estamos utilizando o estamos haciendo esta preparación con el huevito encima y todo. Pero lo importante aquí es considerar el tiempo que ustedes le van a dar de cocción en el horno, ¿no es cierto? Al pimiento morrón, considerando que ya tiene un proceso o ya tuvo una precocción, ¿no? Que fue el tatemado. ¿Estamos? ¿Qué temperatura, profe, el horno? Disculpe. Allá, vamos a manejar en el caso de vegetales entre 250 a 300 grados el horno. ¿Ya? Centígrados. ¿Ok? Sí, profe. Y con este pimentito vamos a colocar también ahí adentro un tomate, ya un tomate provenzal, que es el siguiente horneado que vamos a hacer de vegetales. Ya para este tomate provenzal, lo que podemos hacer es primero un blanqueado del tomate, no con casé, porque recuerden que la técnica del con casé es hasta cuando yo le pico, ¿no es cierto?, al tomate. En este caso no. Yo lo que quiero es solo blanquear para retirar la cáscara de mi tomate, ¿sí? Y luego de poder extraer con este proceso de precocción también, ¿no es cierto?, con esta preelaboración, y retirar la cáscara del tomate, yo voy a mezclar queso parmesano con un poco de miga de pan y ajo, un puré de ajo que pueden hacer. Ya hicimos puré de ajo con ustedes, ¿no es cierto? Para eso necesito hacer que blanquear, retirar la semilla y reducir a puré el ajo, ¿verdad? Una vez que haya logrado el puré de ajo, mezclo con la miga de pan, el queso parmesano y con eso voy a rellenar mi tomate, ¿sí? Para llevarlo al horno. El tomate, Profe, ojo, diga. no, creo que va a hablar algo del tomate. Siga nomás, profe. Sí. El tomate obviamente tiene que estar blanqueado, o sea, yo blanqueé para poder retirar la cáscara. No está cocido dentro del agua, por favor, porque si no ya no va a tener sentido que ustedes le cocinen en el horno, ¿no es cierto? Entonces solo blanqueo para retirar la cáscara, ¿ok? Y luego voy a rellenarlo, ¿no es cierto? Utilizando el ajo, la miga de pan y el queso parmesano. Esto vamos a llevar al horno, asimismo por alrededor de unos 12 a 15 minutos, hasta que el tomate se cocine completamente y el parmesano o el queso funda, ¿ya? Aquí podríamos combinar con un poco de, si quieren darle un poquito más de sabor, podemos colocar en la base de la miga y el queso, aparte del ajo, podemos colocar un poco de perejil, por ejemplo, ¿sí? Recuerden, pero que todo esto obviamente tiene que ir salpimentado, ¿no? Cuidados, nos vayamos a olvidar de la sal y la pimienta siempre en estas preparaciones, ¿ok? Profe, Diga. sobre el tomate, el rato o sea, para rellenarle tenemos que sacar todo lo que es la semilla y todo, ¿verdad? No es necesario, estamos solo retirando la cáscara. Lo O que sea, pueden es, o sea, puede Mm. quedar la semilla, como pueden sacar también parte de la semilla, ¿ya? Sino, recuerden que la semilla siempre lo único que nos aporta es mayor cantidad de acidez. Entonces, a ver, si yo retiro la semilla, me voy a quedar con igual la parte carnuda del tomate. Entonces, los rellenos sin semilla está muy bien. Si es que quiero darle un poco más de acidez, voy a dejar la semilla. ¿Sí? No tengo un problema con la semilla. Tengo un problema con la semilla cuando no quiero que mi tomate tenga ese sabor muy ácido en la preparación. ¿Ya? Entonces, ahí ya depende de ustedes si quieren sacarle la semilla o quieren dejarle. ¿Ya? Ya, profe. Obviamente Después obviamente lo que sí tendré que realizar tal vez es removerle un poquito dentro, ¿no? El tomate como para que luego el queso y la miga entren ahí. ¿Ok? Ya, profe. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente preparación, que son los portobelos al grill. Súper fácil. Lo que voy a hacer, los portobelos enteros, lo que puedo hacer es limpiarlos ligeramente. Recuerden cómo limpiábamos hongos y setas. Podemos con un pañito, ¿no es cierto? Retiramos todos los residuos de tierra y tenemos listo el portobelo. Vamos a este portobelo a sazonarlo con un poquito de aceite de oliva, sal en grano, perejil, ajo y albahaca, ¿ya?
lo dejamos reposar, que macere ahí, que se condimente bien, y luego de esto vamos a llevarle al grill. Recuerden que quiero ver, les voy a dar un portobelo grande, entonces quiero ver las marcas del grill, ¿sí? Y es más, para poder lograr esto, siempre es importante cocinarlo lado y lado. Claro, obviamente el lado de la parte de abajo del portobelo es negra, ¿no? Entonces capaz no se puede ver las marcas, pero en la parte superior yo sí voy a poder, ¿no es cierto?, realizar las marcas de mi red. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cocinar por un lado primero en la parrilla, perdón, en el grill, y luego voy a darle la vuelta para poder generar o formar esa red sobre mi portobelo, ¿ya? Al final, una vez que ya está grilado, entonces podemos poner un poco de queso mozzarella rallado sobre el portobelo para que este funda. ¿Estamos? Facilito. Sí, Vamos. profe. La última forma de cocción que vamos a aplicar es la plancha. Ya para eso vamos a cocinar unos puerros, ¿sí? Ahora, el puerro es, acuérdense que era un tipo de bulbo, no es una cebolla. Tenemos la parte blanca y la parte verde del puerro. Yo les recomiendo que dividamos el puerro por la mitad, pero no. A ver, les voy a mostrar una foto de un puerro para que indicarles cómo. ¿Ya? Aquí tenemos al señor puerro. Ya lo que quiero que hagan es que cortemos no de forma horizontal, sino de forma vertical, ¿sí? Por la mitad del puerro. Toda la parte, obviamente limpiaré, ¿no? Le voy a limpiar la parte que de pronto verde, no la voy a dejar mucho, sino tal vez lo cortaré por aquí. O sea, yo quiero parte verde, pero quiero también la parte blanca. Una vez que limpiemos correctamente el puerro, lo cortemos por la mitad, ¿ya? Yo le voy a dar una cocción primero con un poco puedo utilizar un poco de fondo, como puedo utilizar un poco de agua, nada más, no hay problema. Voy a cocinarlo tapado solamente para que tenga un proceso de precocción. Porque luego en la plancha, o sea, yo no quiero quemarlo, ¿no? Necesito, en este caso, para este tipo de cebolla, sí necesito darle un poquito más de cocción porque si no me puede quedar amarga, ¿ya? Entonces, voy a darle un proceso de precocción a mi puerro tapado con un poco de agua y ahí puedo colocarle un poco de mantequilla. ¿Ok? Le doy un hervor, o sea, que hierva una vez, que se precocine y luego voy a pasarlo a terminar dentro de una plancha. Ya le voy a dar plancha. Cuando esté cocinándose en la plancha, colocaré sal en grano y pimienta, ¿sí? Y tengo mi puerro a la plancha listo. La idea es que una vez que este producto entre en la plancha, yo le dé reacción de Maillard. ¿Qué quiero? Voy a ponerles un puerro. Ya, aquí hay uno. Está medio feo, pero muestra lo que quiero que se vea en el puerro con la reacción de Maillard. Ya, a ver, les voy a compartir. Creo que ahí está. ¿Les estoy compartiendo? No, profe. Sí, no. A ver. Aquí tengo uno. ¿Sí ven? ¿Ven? Tengo reacción de Maillard sobre el puerro. Ya, entonces tengo esta parte que entra en contacto con la plancha. Obviamente la plancha es lisa, ¿no? Aquí yo no voy a tener las marcas. En este tengo marcas. Sí, que le da el grill. Ya, pero en la plancha recuerden que yo puedo darle Maillard, claro que puedo darle Maillard, pero no va a ser una forma, sino va a estar como desprolijo, ¿no? Ese Maillard aquí, porque estoy utilizando una plancha. Entonces, esto es lo que quiero lograr en el puerro. Así como está aquí, les tiene que quedar. ¿Ya? Y obviamente este puerro, por ejemplo, este puerro, el tomate,
el puerro, el tomate, el hongo, el portobelo al grill también, todos esos yo puedo tranquilamente combinarlos con mis salsas, con mis reducciones. Por ejemplo, la de vino tinto sería espectacular con el portobelo, ¿sí? La de mango, por ejemplo, pueden combinar con el puerro, ¿sí? O la de mandarina también. Ya, o sea, aquí hay apertura para eso. El tomate también podría combinarle con la de vino, por ejemplo, delicioso, ¿sí? Entonces, estas salsas en base de reducción voy a utilizar ya para mis vegetales finales, ¿sí? Y esta de aquí, la salsa de tomate, voy a utilizar para realizar mi pimiento al horno, ¿ya? ¿Listos? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Ok, bien. Nada, chicos, dejémoslo ahí entonces. Que tengan una buena noche. Cualquier duda igual, por favor, me preguntan nomás en base o en relación a los trabajos que tienen y todo. Recuerden que está habilitado para que suban sus fichas de las salsas, recién las salsas ligadas. Ya creo que estuvo, ¿hasta cuándo estuvo? Creo que hasta ayer. Ahora les abro para que hasta la próxima semana suban las emulsionadas, ¿sí? Y así les voy a dar una semanita para que puedan realizar sus fichas, ¿ya? Bueno, quedamos que en esas salsas iban ustedes a poner unas fotos, ¿no? Del internet porque no tomaron. Sí, profe. Ok. Bien, nada, entonces, si no tenemos ninguna duda más, Profe, el lunes nos vemos normalmente, ¿no? En la clase presencial. a ver, supuestamente mañana es 15, ¿no? ¿Mañana había resolución o era el 18? El 18. El 18 era, profe. Ya, entonces yo, bueno, pienso que igual si es que era hasta el 18 la resolución, yo creo que hasta el 18 igual todo normal. Ya, si es que una resolución se toma el 18, yo creo que desde el 19 se contemplará. ¿Ok? Igual, consideremos que si es que algo sucede, igual se tomará una contingencia, ¿sí? Como para que podamos igual continuar en las clases y luego ver, así lo hicimos del ciclo pasado, después de que salimos de la cuarentena, ¿sí? Entonces, quiero que estén tranquilos, que estén igual animosos, hay que ver la forma de poder continuar, ¿no? Es lo que queremos todos. Creo que se han tomado las medidas dentro del instituto, no ha habido mayor problema, yo espero más bien que se mantenga así. La última vez que el COE dio la resolución, algunas instituciones privadas sí cerraron las clases prácticas presenciales y se fueron a la modalidad online, pero nosotros mantuvimos esta propuesta, hemos seguido con las clases prácticas con ustedes, se redujo el aforo aquí en el instituto, entonces por eso las clases teóricas igual se fueron todas a Zoom. Entonces, esos cambios son los que se hicieron, pero hemos seguido asistiendo y yo espero realmente que podamos seguirlo haciendo, ¿sí? Y por eso es importante, como les dije en la última clase, que ustedes mantengan las medidas, no por mí, no por ustedes, porque tienen más familiares, tienen que volver a sus casas y todo, entonces la idea es que esto no se propague más, entonces tenemos que mantener las medidas. Capaz a mí ya me dio, es que yo ya nisqué, que soy asintomático y todo, sí, a mí también ya me dio. A todos nos dio, pero yo tengo hijos, yo tengo, bueno, hija, tengo, ¿no es cierto?, a mi esposo, tengo a mi mamá, tengo a mis suegros, que obviamente hay que hacer que esto no se siga propagando. Entonces, de nosotros depende, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar en nuestra conciencia, tiene que ser responsabilidad nuestra el que podamos seguir manteniendo las medidas, ¿ok? Y de traer sus recipientes para que vayan llevando las cosas y que coman tranquilos en su casa y no tengan que estarse sacando las mascarillas aquí, ¿ya? Porque eso desde el primer día, incluso en el reglamento que se les pasó, que estuvo y todo, habíamos hablado de eso, que es importante que nosotros mantengamos las medidas, ¿ya? Yo estoy pidiendo que lo más pronto posible se abran esas ventanas y que tengamos más ventilación en las cocinas. Con ustedes no pasa, pero de pronto en la mañana sí tengo un poco más de aforo. Entonces me cuesta un poco más en el tema de ventilación las clases. Con ustedes no sucede, en realidad estamos tranquilos con eso, pero sí es importante que no bajemos la guardia y que continuemos, ¿ya? Eso, muchachos. Entonces, nada, si no hay más, les despido. Profe, yo solo una cosa. Diga, Cami. La lista de ingredientes ya le va a actualizar, o sea, le va a subir,
Porque, La o sea, lista. ahorita yo me descargué otra vez, pero dices que estaba actualizada, ajá, y aún está, solo está hasta las salsas emocionadas. Ah, sí, sí, sí. Ahora les cargo, ¿ya? Si es que hasta el Vale. día de mañana, la noche, no están cargadas, háganme acuerdo, ¿ya? Porque tengo tantas cosas que poner en el CIF de las otras materias y todo, y a veces me olvido, ¿ya? Entonces, ayúdenme con eso, haciéndome acuerdo. Si es que hasta mañana en la noche no está cargado, me avisan para yo poder, colocar, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Listo, chicos. Descansen entonces, que tengan buena noche. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Gracias, profe.